Hare Krishna, mis reverencias a todos. Muchas gracias por estar siempre. Me gusta esta mini comunidad que estamos generando online de vernos. Nos estamos viendo bastante seguido, lo cual es muy bueno para la vida espiritual. Sabemos que la asociación es lo más importante. Y hoy nos estamos asociando con un motivo especial. Y el motivo especial del día de hoy es que hoy estamos conmemorando el momento histórico en que Srila Prabhupada inicia su viaje hacia Occidente. Hoy se cumplen 56 años de este viaje internacional que hizo Srila Prabhupada y que lo trajo finalmente a América, ¿sí? Y el comienzo, el inicio, como dijimos, un hecho histórico porque fue este viaje el que permitió luego que conciencia de Krishna explotara en todo el mundo. Prabhupada este fue el primer viaje de Prabhupada fuera de la India. Prabhupada nunca había hecho un viaje tan extenso, nunca había salido de su país natal. Y luego terminó dando, creo que dio la vuelta 14 veces, la vuelta al mundo en 12 años. Así que, no, fíjense toda la inercia que generó este viaje. Después Prabhupada no paró de viajar. Literalmente durante los últimos 14 años de su vida se la pasó viajando alrededor del mundo constantemente, abriendo centros, inaugurando templos, iniciando devotos, bueno, y generando todo el movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Así que, bueno, esto es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Yo quería decir unas pequeñas palabras, después, como siempre, podemos abrir los micrófonos y cada uno de ustedes puede aportar, puede participar. Y quiero mostrarles algo. No sé si la cámara toma aquí. Este libro se llama Jaladuta Diaries y es un compilado del diario íntimo que llevó Srila Prabhupada durante su viaje en el Jaladuta. Este libro es muy querido por mí porque es un regalo de su santidad Gunaraji Das Goswami. Él lo leyó y le encantó y me lo regaló. Así que lo tengo en mi colección, tiene un valor agregado de una persona que es muy querida por nuestra familia. Bueno, y aparte está buenísimo poder ver todo el proceso emocional, psicológico de Srila Prabhupada, porque ese viaje no le fue sencillo a Srila Prabhupada. O sea, no le fue sencillo llegar hasta la instancia de poder salir de la India y no fue sencillo el viaje. Prabhupada sufrió 2 infartos durante ese viaje. Fue un viaje que duró aproximadamente un mes y fue muy austero para él. Era un barco carguero, o sea que no tenía, digamos, las comodidades de un barco comercial de pasajeros. No recibió atención médica profesional él durante su viaje. Sentía mucha separación de Vrindavan. Prabhupada durante los últimos 10 años, antes de emprender su viaje a América, estaba en el templo de Radha Damodar, viviendo como un sannyasi en el templo de Radha Damodar, traduciendo, escribiendo, y de repente, nada, pasó de esa situación a estar arriba de un barco carguero en alta mar durante 30 días y constantemente tenía como la nostalgia o el deseo de volver a Vrindavan, ¿no? Él estaba, por supuesto que estaba convencido de lo que estaba haciendo y estaba con plena fe de Krishna, pero si uno lee el diario íntimo del viaje, está bueno porque uno puede ver también el lado humano, emocional, psicológico de Srila Prabhupada. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, como dijimos, antes de ese momento, antes de llegar al viaje, por supuesto que ocurrieron cosas. Prabhupada en realidad es como inspirado mucho tiempo antes del viaje. En el año 1922, Prabhupada conoce a su maestro espiritual, o quien sería luego su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Prabhupada tenía 26 años en ese momento. Cuando él conoce a su maestro espiritual en el año 1922, él tenía 26 años y después, 11 años después, toma iniciación. O sea, Prabhupada conoció a su maestro cuando tenía 26 y es iniciado por Bhaktisiddhanta cuando él tiene 37. O sea, ya era un hombre adulto, ¿no? Tenía su familia,
Ustedes saben que él tenía una empresa farmacéutica, tenía sus negocios. O sea que cuando él se inicia ya es digamos, un hombre hecho y derecho, por así decirlo. Y en esos 11 años, incluso desde el primer momento en que Bhaktisiddhanta lo conoce a Srila Prabhupada, le insta a que él predique y comparta conciencia de Krishna en inglés. Entonces siempre le quedó a Prabhupada eso, ¿no? De hacer arreglos para poder cumplir con la orden de su maestro espiritual. Y recién logra, digamos, un primer objetivo en el año 1944. O sea, ya para esto Prabhupada tenía 47 años. Y ahí él comienza la revista Back to Godhead, De Vuelta al Supremo. Nosotros la conocemos como De Vuelta al Supremo. Que nosotros ahora le decimos revista, pero en realidad en ese momento en que Prabhupada inicia el proyecto era como una especie como de diario. Tenía como un formato diario, ¿no? Con papel de diario, era como si lo que hoy conocemos como un diario, un periódico. Y ahí él sí logra, digamos, un primer cumplimiento de la orden de su maestro espiritual, porque esa revista, Back to Godhead o De Vuelta al Supremo, estaba en inglés. ¿Sí? Prabhupada estaba ya empezando como a interactuar con toda la población anglosajona de la India, porque era una revista o un periódico consciente de Krishna, pero 100% en inglés. Y después, a partir de 1950, ya Prabhupada para esta altura tenía 53 años, él empieza a traducir el Srimad Bhagavatam, ¿sí? Cuando Prabhupada llega a América, él ya llegó con el primer tomo del Srimad Bhagavatam traducido y comentado, pero no en un solo tomo, no en un solo volumen, sino que lo tenía como editado en tres, como si fueran tres libros separados. Pero esos tres libros compilaban el primer canto o el primer volumen del Srimad Bhagavatam. Y eso fue en el año 1950. A partir del 1950, él se mete a full a traducir y a comentar el Srimad Bhagavatam en inglés, ¿no? Una vez más, volviendo a la orden de su maestro espiritual. Ya para esto tenía 53 años, ¿sí? Ya tenía 53 años y ya estaba en la orden de Sañás. Él ya había tomado la orden de vida de renuncia y estaba como 100% abocado a esta tarea de prédica. Y bueno, y después, no sé si ustedes han leído alguna vez o tuvieron acceso al libro La Luz del Bhagavata. En ese libro se cuenta un pasatiempo interesante de Prabhupada, porque Prabhupada antes de viajar a América tuvo la oportunidad de viajar a Japón. Prabhupada casi sale de la India para instalarse primero en Japón. No sé si para quienes gustan de las realidades alternativas, es muy lindo especular un poco qué hubiese pasado si Prabhupada hubiese viajado a Japón y hubiese comenzado el movimiento en Japón, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? ¿Qué habría pasado con conciencia de Krishna si ese viaje se hubiese concretado? Pero bueno, finalmente no se concretó porque él estaba invitado a un congreso internacional de religiones. Y estaba todo listo para que Prabhupada pudiera viajar. Los organizadores lo esperaban, le financiaban el tema del alojamiento y demás, pero no el pasaje. Y Prabhupada lamentablemente no logró reunir el dinero para poder viajar. Prabhupada en este momento era un sañás, no era un monje renunciante. Y aunque pidió donaciones y pidió ayuda a las embajadas y demás, no logró hacer los arreglos económicos para poder viajar a Japón. Entonces ese viaje se le frustró. Pero bueno, ya Prabhupada tenía esta intención de salir de la India y de ir al mundo para empezar a predicar conciencia de Krishna en inglés. Y finalmente, en 1965, ya con Prabhupada teniendo 69 años, ¿no? Ya es un señor más grande. Él de hecho cumple 70 años durante el viaje. Ustedes saben, ¿no? Ahora esta semana que viene es Janmashtami, que es el día de aparición de Krishna, y al día siguiente es el Vyasa Puja de Prabhupada. O sea, Prabhupada nació un día después de Janmashtami. O sea que los 70 años de Prabhupada los festejó arriba del Jaladuta, en alta mar, ¿sí? Entonces, bueno, a esa edad de 69 años,
él empieza como a tener el deseo ferviente de viajar a Occidente, ¿no? Prabhupada se da cuenta que está llegando al final de su vida y que de una forma u otra él no estaba satisfecho con su servicio a su maestro espiritual, como que él no sentía que había podido como satisfacer a su maestro espiritual con aquello que le había pedido cuando él tenía 26 años, ¿no? Ya estamos, ¿no? Ya habían pasado décadas, 50 años habían pasado esto. Pero Prabhupada no se sentía satisfecho y le entra en la cabeza esto de viajar a Occidente. Prabhupada incluso había pensado también irse a Inglaterra, ¿sí? Prabhupada también tenía la idea de que quizás una posibilidad de buena prédica hubiese sido ir al Reino Unido. Pero cuando Prabhupada va a pedir pasaje, Prabhupada básicamente fue a mendigar un ticket, ¿no? Fue a una empresa, Scindia, y básicamente se quedaba ahí en la puerta, dando la mayor lástima posible para que alguien se apiadara de él y le entregara un pasaje. Y fue varios días, o sea, no es que esto no sucedió un solo día. Él iba constantemente y pedía hablar con algún director, algún gerente, ¿no? Y hablaba y tenía entrevistas, o si no, simplemente se sentaba en la recepción y se quedaba ahí, horas y horas y horas y horas. Y la gente, los trabajadores, todos como que ya empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué es este sañaz? ¿Qué quiere este señor? ¿Qué es lo que está buscando? Hasta que finalmente llega a ubicar a una señora que era una de las directoras de la empresa, Sumati Morarji. Ella era lo que hoy sería como un CEO, ¿no? Era como una de las gerentas, una de las directoras de esa empresa de navegación. Y ella era una Vaishnavi, era una devota de Krishna. Y cuando Prabhupada le presenta como el caso, ella al principio le niega el pasaje porque le dice, usted es un hombre mayor y nosotros solo tenemos transporte de carga, no tenemos barcos de pasajeros con comodidades y demás. Va a ser muy difícil el viaje para usted y ella como hasta temía que peligrara la vida de Srila Prabhupada arriba del barco. Pero bueno, Prabhupada insistió y tanto insistió que ella finalmente le regala un pasaje arriba de un barco llamado el Jaladuta. Sí, ellos tenían muchos barcos de carga, bueno, pero a Prabhupada le tocó uno llamado Jaladuta, lo cual es un nombre, no sé si ustedes saben lo que significa Jaladuta. Jaladuta significa el mensajero que llega del mar. ¿Sabían eso? Increíble. Increíble, ese es el nombre del Jaladuta, el mensajero que llega del mar. Entonces, bueno, Prabhupada finalmente se le dio esa posibilidad y en un día viernes de agosto del año 1965, a la 1:30 de la tarde, Prabhupada finalmente pudo subirse al Jaladuta y empezar con su misión en Occidente. Prabhupada tenía una valija que básicamente tenía todas sus pertenencias materiales, su ropa y sus cosas de higiene personal, todo eso estaba en una valija. Tenía un paraguas, tenía una bolsa con cereales, porque Prabhupada no sabía que iba a poder, Prabhupada no sabía cómo era el mundo, directamente no sabía qué lo que había arriba del barco y tampoco sabía lo que había en Norteamérica. Entonces Prabhupada, no sabiendo qué iba a poder comer, se llevó una bolsa de cereales para poder comer y sus libros, ¿sí? Todas las copias que tenía de ese primer tomo del Srimad Bhagavatam que había traducido. Y eso era el equivalente en rupias a $8 norteamericanos. Pero en rupias, ni siquiera los había cambiado, no había hecho la conversión. Se llevó directamente el dinero hindú, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, el equivalente en rupias a $8 norteamericanos y no tuvo una despedida, no es que Prabhupada se subió al barco y hubo, no sé, vino el alcalde o le pusieron una guirnalda y acá había una banda tocando. No, fue una cosa completamente, a nadie le llamó la atención, nadie estaba ahí. Sí estaba para despedirlo su hijo menor, Brindavan, ¿sí? Prabhupada tuvo varios hijos y el hijo menor, Brindavan, tenía unos 14 años aproximadamente para esa época. Y su hijo fue a despedirlo, fue a despedir a su padre en su viaje a Occidente. Y ahí empezó.
año 1965. Ahí es el comienzo de básicamente del movimiento internacional para la conciencia de Krishna. Y fíjense la potencia de Srila Prabhupada, porque hace poquito se acuerdan que nosotros celebramos la creación de ISKCON, el día en que se creó ISKCON. Bueno, ese fue el año 1966, o sea que fue un año después. Increíble, ¿no? Porque esta persona sin posesiones materiales, con apenas $8 en el bolsillo, no teniendo ciudadanía norteamericana, o sea, con un montón de cosas materiales en contra, en apenas un año había fundado la ONG que después sería el Movimiento Internacional para la Conciencia de Krishna. Ahí podemos ver la potencia del devoto puro, ¿no? Porque si uno lo ve con ojos materiales, bueno, este señor, ¿qué va a poder hacer este señor en Norteamérica? ¿No? ¿Cuánto va a durar este señor en Norteamérica? ¿No? Esa es la visión, como nuestra visión material. Pero fíjense que en un año no solamente había sobrevivido a Norteamérica, sino que había empezado un proyecto de prédica internacional en funcionamiento, ¿no? Increíble, increíble la potencia de Srila Prabhupada. Así que bueno, eso es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Después, como dije, el viaje duró aproximadamente un mes. Para Prabhupada no fue para nada sencillo, fue muy difícil para él. Todo el viaje él estuvo con náuseas y estuvo con mareos, como que no le hizo bien el viaje en alta mar. Sufrió 2 infartos, de los cuales Prabhupada, si ustedes leen el diario íntimo, Prabhupada básicamente pensó que iba a dejar el cuerpo arriba del barco. Prabhupada no esperaba llegar a Norteamérica porque la pasó muy, muy mal, se sintió muy mal de salud. Festejó su cumpleaños, número 70, ahí arriba del barco. Celebró Janmastami, ese es otro pasatiempo de Prabhupada, arriba del Jaladuta. En el barco estaba el capitán con su esposa y había un grupo de marineros, de trabajadores que estuvieron arriba de ese viaje. Y Prabhupada, para el día de Janmastami, preparó prasada para todos y lideró un kirtan arriba del barco. Y de esa forma celebraron Janmastami todos juntos. Y bueno, y finalmente, después Prabhupada llegó primero bueno, él pasó por el canal de Suez en África, ¿no? En la parte como de Egipto, África. Y el de primer desembarco en América fue en Boston. Él llega primero a Boston y después él se traslada a Pensilvania, a la ciudad de Butler, y después finalmente se queda en New York y ahí empieza, por así decirlo, la prédica más exitosa de Srila Prabhupada. Así que bueno, eso es lo que hoy estamos conmemorando. Dentro de un mes seguramente nos vamos a volver a juntar, porque dentro de un mes vamos a estar conmemorando la llegada de Srila Prabhupada a América, que otro hecho histórico. Pero bueno, hoy estamos con esto, estamos con Srila Prabhupada saliendo de Calcuta, del puerto de Calcuta, subiéndose al Jaladuta. Básicamente nadie lo fue a despedir, nadie le dio ningún tipo de relevancia o importancia a lo que estaba sucediendo. Él básicamente viajando de prestado, habiendo mendigado un boleto, con muy, muy pocos recursos materiales, pero bueno, con mucha fe, mucha confianza, muy inspirado, muy entusiasta por compartir conciencia de Krishna y muy entregado a la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Porque fíjense que a partir de los 26 años que Prabhupada conoce a Bhaktisiddhanta, de ahí en más, si uno hace como un análisis y vuelve todo como a un mínimo común denominador, todo lo que hizo Srila Prabhupada a lo largo de su vida, a partir de los 26 años, fue un intento por satisfacer la instrucción de su maestro espiritual, ¿no? Es básicamente eso. Si analizamos todo lo que hizo Prabhupada en su vida a partir del año 1922, fue básicamente intentar complacer la instrucción de Bhaktisiddhanta de compartir conciencia de Krishna en inglés. Fíjense, ¿no? El amor que Srila Prabhupada tenía para con su maestro espiritual y todos los sacrificios que hizo, todas las aventuras en las que se embarcó, ¿no? Porque después Prabhupada
estando en Occidente, estando en América, viajó a Rusia en el momento en que Rusia estaba completamente cerrado, Guerra Fría, la Rusia comunista, se fue a África, se fue a Medio Oriente, ¿no? Prabhupada estuvo en Irán, ¿no? En un momento donde era prácticamente imposible que un hindú esté predicando en Medio Oriente. Entonces, todas esas aventuras, incluso a veces hasta peligrosas, Prabhupada las encaró sin ningún tipo de temor, con plena confianza, con todo entusiasmo e inspiración, y solo para satisfacer a su maestro espiritual. Así que un día como hoy también nos puede servir a nosotros para inspirarnos, para fortalecer nuestros propios vínculos con nuestros propios maestros espirituales y rogar, ¿no? Rogar que algún día podamos tener esta fe y esta confianza y esta inspiración por realmente servir a los pies del loto del Guru, que fue básicamente lo que hizo Prabhupada desde el momento en que conoció a su maestro espiritual. Y fíjense el salto de fe que implicó esto del viaje a Norteamérica. Ustedes, o sea, para que contextualicemos, 1965 Norteamérica, ¿no? Es el pico de la explosión de la contracultura, ¿no? Del hipismo, un momento de mucha revuelta social, mucha revuelta artística, pero Prabhupada venía de Brindavan. Brindavan en el año 1965 era como el medioevo, o sea, el choque cultural entre el lugar donde Prabhupada estaba viviendo en ese momento al lugar donde Prabhupada llegó, es como que nosotros ahora vayamos a Marte, ¿no? Es una cosa así, es otro universo. Prabhupada de un mes a otro es como si hubiese viajado a otro planeta directamente, porque el contraste cultural entre la India de la década del 60 y el Norteamérica en la década del 60 son como dos polos completamente opuestos. Y bueno, y Prabhupada hizo, no le tuvo miedo. Bueno, Abhay, ¿no? El nombre de Prabhupada, Abhay Charan, no tiene miedo, no tuvo ningún tipo de miedo, se subió al barco y fue victorioso, fue muy, muy victorioso. Así que bueno, Prabhus, esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, estamos conmemorando este viaje histórico. No sé si alguno quiere aprovechar para decir unas palabras, hablar un poco sobre esto de este aniversario que estamos conmemorando el día de hoy. Haribol, ¿puedo decir alguna cosita? Claro que sí. Bueno, primero, mis saludos a todos. Me encanta estar en esta sanga. Realmente me siento como si estuviera en Mar del Plata, ¿no? Pero estando acá en Buenos Aires. Bueno, lo que siempre a mí me impresionó mucho de esta parte de la vida de Prabhupada es que justamente Bhaktisiddhanta lo que él siempre le decía es, por favor, ¿por qué no vas y predicas en inglés? Porque de la primera vez que ya lo conoció, se dio cuenta de que era un muchacho culto, de que era un muchacho con, digamos, muy inteligente. En esa primera reunión que tiene con Bhaktisiddhanta, a la cual un compañero de facultad lo llevó prácticamente a la rastra, lo escuchó, pero también le hizo preguntas muy inteligentes y muy punzantes. Digamos, la principal de esas cuestiones que le planteó a Bhaktisiddhanta es, bueno, pero primero antes de predicar la India se tiene que independizar. Y él dijo, no, la política es totalmente contingente, esto es eterno y esto no puede esperar. Entonces le dijo, sería bueno que fueran a predicar en inglés y a un país como Estados Unidos, que es una sociedad progresista, lo que hagan ellos lo va a copiar el mundo. Ese era como el lema de Bhaktisiddhanta y que a él, a Prabhupada le quedó tan grabado. Por eso él siempre invocaba la instrucción de su maestro como digamos, la médula de su vida, como el corazón de su vida. También, bueno, está la cuestión de que en los últimos meses de vida Bhaktisiddhanta vio cómo ya sus discípulos de la Gaudiya Math estaban peleándose por a ver quién iba a tener en las... Bhaktisiddhanta había recibido una enorme donación y había construido un templo muy fastuoso. Entonces todos estaban peleando quién iba a tener una oficina o quién iba a tener una habitación, y él dijo, con mucho gusto sacaría el mármol de esas paredes, lo vendería e imprimiría libros con ese dinero. Entonces, también esa otra instrucción fue, apenas tengas dinero, imprimí libros.
Eso es muy lindo y es muy inspirador. Y respecto de Sumati Moraji, ella era muy piadosa, era una persona muy creyente, y en efecto a ella le conmovió mucho ver a ese sadhu en las escalinatas cantando yapa, y le dijo un día al secretario, le dijo, pero ¿quién es este señor? Y le explicó el secretario, le dijo, sí, vino acá a pedir un pasaje. Bueno, que mañana, ella se acercó y le dijo, bueno, venga mañana, que mañana tiene una entrevista conmigo. Y no fue tan real, porque él 2 veces habló con el secretario de Sumati Moraji, y 2 veces ella le dijo, no, que termine la obra acá, si se va a Estados Unidos, vaya a saber lo que le pasa. Y la tercera vez Prabhupada dijo, quiero ir a hablar directamente con ella. Y lo hicieron pasar, y ella le dijo, mire, acá todo el mundo dice que usted puede llegar a morir en el viaje. Y él le dijo, no, por favor, puso cara hizo un gesto así como ahuyentándole los fantasmas. Y le dijo, dele un pasaje porque lo necesito, y ella se lo dio. Y le dio también alojamiento en una especie de colonia que tenía la empresa donde vivían, o sea, una especie de departamentos o de monoblocks, donde vivían todos los empleados. Ahí le dio una habitación para que tuviera un lugar para estar hasta que se efectivamente partiera, y los vecinos de ahí también le llevaban prasad siempre, lo alentaban. Cuando él salía a vender su revista y llegaba cansado, molido, al final del día, que había vendido poco quizá, ellos lo alentaban, le decían cuánto valía lo que él estaba haciendo, y él descansaba 20 minutos y ya se ponía de nuevo a trabajar. Así que esa relación que tuvo con Sumati Moraji, a quien también le leyó el Bhagavad Gita durante 2 semanas antes de irse, es muy, muy, muy linda. Es realmente como si fuera él hablando con una hija. Así que desde ese punto de vista es precioso, desde todo punto de vista en realidad. Y además, bueno, ¿no? Cómo entretejió todo Krishna para que en el momento exacto él partiera y llegara a Estados Unidos, ni un minuto antes, ni un minuto después, cuando estaba, digamos, el fervor juvenil de querer luchar contra esa sociedad quizá demasiado materialista en esa época, para agregarle un poco más de espiritualidad, porque también recordemos lo siguiente, Estados Unidos había salido de la Segunda Guerra Mundial bastante indemne desde el punto de vista, digamos así, edilicio en Estados Unidos, pero vidas había perdido muchas. Después tuvieron en los años 50 el macartismo, que se le había agarrado con periodistas, con artistas, cualquier persona que quizá tuviera alguna actitud sospechosa ya era calificada de comunista y era puesta en una lista negra y ya no podía hacer absolutamente nada. Y después tenemos la guerra contra Corea. Entonces era como que teníamos un conflicto tras otro y era como que no se terminaba nunca, era una cuestión que ahogaba. Entonces ahí es donde viene esta cuestión de, bueno, el flower power, que tengamos amor, que no haya guerra, etcétera, etcétera. Entonces Krishna lo hace llegar justo en ese momento, ni un minuto antes ni un minuto después. Así que bueno, es mínimamente lo que quería aportar. Muchas gracias, madre. Muchísimas gracias, madre Lalita Braja Gopi. Muy hermoso. Sí, no, hay tantos condimentos para este viaje. Es increíble. Y bueno, esta vez, ¿no? La mano de Krishna se ve, está ahí. Es increíble. Es como usted dice, Prabhupada llegó justo, ¿no? En el medio de una revolución cultural, social, política, de ideas, ¿no? Porque de hecho también era un momento donde Occidente estaba mirando hacia Oriente, ¿no? Estaban como buscando alternativas, estaban buscando respuestas, sus propias instituciones o el sistema que ellos conocían no les había funcionado como ellos querían, estaban buscando como no alternativas, formas nuevas de hacer las cosas, y justo ahí baja Srila Prabhupada a Norteamérica, ¿no? Increíble. Así que sí, tal cual, madre, muchas gracias. Muy, muy, muy lindo todo. Muy lindo. Bueno, Prabhus, no sé si alguien más quiere decir algo, quiere hacer algún aporte. Hare Krishna. Yo en primer lugar les quería agradecer por los aportes que han hecho. La verdad que es una historia sumamente increíble, la verdad, lo que pasó.
De hecho, ese primer paso que dio y toda la sucesión de pasos que dio Srila Prabhupada es lo que hace que estemos hablando ahora, acá reunidos. Y no, la verdad que es algo históricamente increíble lo que sucedió. Y también el momento geopolítico, como estaban describiendo ustedes, que estaba sucediendo. Y una vez escuché decir a un devoto que si realmente hubieran sabido lo que Srila Prabhupada venía a hacer, no lo hubieran permitido, ¿no? Los intereses políticos. Porque realmente él nos trajo no solo una revolución, sino la verdadera revolución, que es este movimiento espiritual de conciencia de Krishna. Así que bueno, eso, recalcar que es algo increíble, ese primer paso que dio Srila Prabhupada, y bueno, lo bueno que comentaron ustedes. Jai Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Muchas gracias, Prabhupada Martia. Bueno, y para cerrar, bueno, el diario, ese diario que, como explicó Madre Lalita, él antes de viajar se instala en unos departamentos que eran también propiedad de la empresa naviera con la que él viaja después, y le regalan un cuadernito como de la empresa. Y Prabhupada usó ese cuadernito para empezar a tomar como un diario íntimo de lo que iba a ser su viaje. Entonces, unas semanas antes de viajar, él ya se instala en este departamento que le prestan y empieza a llevar ese diario íntimo, y está bueno porque en ese diario uno puede llevar como todo el registro de lo que fue justamente los preparativos, ¿no? Como Prabhupada tuvo que preparar el tema de su pasaporte, conseguir la visa, fue a ver a varias personas, a ver si alguno lo ayudaba con alguna donación. Hizo todos los arreglos para tener todas las copias del Srimad Bhagavatam que él había traducido, para poder también llevarse con el viaje. Y bueno, ese diario, bueno, él después lo continuó durante el viaje, durante el mes que él estuvo en alta mar, él continuó con ese diario. Después es el libro que yo les mostré, el Jaladuta Diaries. Después se compiló. La cosa que ese diario íntimo de Srila Prabhupada, estuvo guardado. Durante mucho tiempo los devotos desconocían, muchos devotos hasta ni sabían que Prabhupada había llevado ese diario. Ese diario había quedado en el templo de New York, en uno de los primeros templos que estuvo el movimiento. Y en el año 1972, Prabhupada le pide al presidente del templo de New York que se hiciera del diario, ¿sí? Que lo tuviera en su posesión, que lo cuidara, para después tener ese material para la posteridad. Entonces, bueno, en el 72 recuperan el diario. Ese diario había estado guardado. Nadie sabía, todo el mundo desconocía la existencia de ese material, hasta que Prabhupada le avisa al presidente del templo. El presidente del templo lo encuentra, el diario, en el templo. Se lo queda para cuidarlo, para preservarlo. A partir de la década del 80, algunas partes de ese diario se empiezan a publicar. Algunas partes, por ejemplo, están en el Prabhupada Lilamrita, en la biografía oficial de Srila Prabhupada. Ahí figuran extractos del diario, y recién en el año 1996 se publica el libro entero, o sea, se publica este libro de Jaladuta Diaries, ¿sí? Recién en el 96, y bueno, y a partir de ahí todos los devotos pudieron tener acceso, que es una mirada súper íntima, es alucinante, ¿no? Porque es Prabhupada hablándole a él mismo y hablándole a Krishna y escribiendo el día a día de lo que le sucede arriba del barco. A veces con dudas, ¿no? Hay momentos en el día, si uno lee el diario, hay momentos donde Prabhupada dice, ¿qué hago acá arriba? ¿No? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Tendré éxito? ¿No tendré éxito? ¿Llegaré? ¿No llegaré? Porque hay momentos que él no sabe si va a poder llegar. Estaba tan mal de salud que no estaba ni siquiera seguro de llegar a América. También se cuenta en el diario que él en un momento del diario, en una de las entradas, él dice que lo único que le da alivio en el viaje es el Chaitanya Charitamrita. Él había llevado un Chaitanya Charitamrita para leer durante el viaje, y él mismo dice, lo pone por escrito, que es lo único que le da alivio, que es lo único que lo apacigua,
durante el viaje es poder leer el Chaitanya Charitamrita. Así que, bueno, un viaje histórico, sin duda. Así que, devotos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hacer este mini homenaje al entusiasmo y la determinación de Srila Prabhupada y agradecerle. Esto también es un gesto de agradecimiento, porque sin esto, nosotros, como dijo Prabhupada Martya, no estaríamos acá, no nos hubiésemos conocido, no tendríamos la gracia de conciencia de Krishna. Así que bueno, en este 56 aniversario, no solamente es un homenaje, también es un agradecimiento a la labor de Srila Prabhupada.